Capítulo 4. Entonces, es muy interesante este capítulo porque yo mismo al investigar, a ver, al estudiar, me doy cuenta que me lleva hacia el Brit Hadashah. Me empuja hacia allá. O sea, me deja con la mentalidad de lo que va a venir en el tiempo del Mesías, en el tiempo de Yeshua. Ahí me deja, porque a partir de este momento hay como un silencio en las escrituras, ¿no? Existen otros libros apócrifos, ¿no? Pero que generalmente estos libros ya no se van relacionando con el tema que está escrito aquí en Malaquías, ¿no? Más bien se van relacionando con temas históricos, acontecimientos que ocurrió al pueblo hebreo y también teniendo relación con el estado que estaban viviendo en ese momento. Otra vez, desconfianza, duda y también incredulidad a la palabra. Eso fue lo que aconteció en ese lapso de silencio. Si uno averigua e investiga por libros históricos y también apócrifos. ¿Se entienden? Entonces así vamos a comenzar ya este capítulo, viendo primero una vez más el capítulo 3, un versículo clave para entrar acá, ya que es la continuación del capítulo 3. Vamos a volver al capítulo 3, el versículo, acá está, el 14 era, perdón, 14, no, este versículo quería ver. Habéis dicho, el 3 empezaba, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Eterno, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, ¿qué fue lo muy fuerte que dijimos que te haya molestado tanto? ¿Qué fue lo que fue tan pesado que ahora decís que somos violentos? ¿Y cuál fue? Habéis dicho, por demás es servir a Elohim. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos? Y vemos que ahí termina el debate con ellos. Ahí se acaba. Ya en sus corazones primero ellos respondieron que ¿qué fue lo que tan fuerte dijimos? Y ahí el Padre a través de su profeta le responde, esto fue para ustedes, no hay necesidad de servir al Padre. No tiene beneficio si sirvo o no sirvo, si hago las cosas que al Padre quiere o no quiere, no tiene ningún provecho para mi vida. Eso dijeron, y aunque no lo hayan dicho, lo sintieron y lo pensaron. Y también estaban viviendo de esa manera. Puede ser que nadie venga y diga, pastor, te hace una cosa. Estoy hablando, ¿no? Como actuando, para que entiendan, ¿no? Alguien viene y me dice, pastor, te hace una cosa. A mí no me interesa nada de las cosas de la iglesia, o sea, la congregación. No me importa esto de las fiestas. La verdad, en mi corazón estoy más pendiente de mis actividades. En mi corazón estoy más pendiente de mis deudas, mis problemas, la situación de mi casa. Eso es lo que está trabajando todo el día en mi vida. Las cosas de la palabra, la congregación, el reino, eso son cosas que lo recibo porque estoy ahí, porque soy parte de esta congregación. Recuerden, estoy actuando. Entonces, puede ser que una persona no venga nunca y me diga así. No creo que alguien se anime a decir así, ¿no? Por eso sería algo muy actuado, ¿no? No sé si ocurrirá. Al día que ocurra le voy a comentar. Pero no necesita decirlo. Tiene que actuar nomás o vivir nomás de esa manera y ya el Padre sí capta. El que capta ese mensaje, ese corazón, es el Padre. El pastor siempre tal vez no capte muchas cosas, pero el Todopoderoso sí capta. Él sí identifica. Estas personas no tienen el deseo de servirme o de seguirme. Estas personas se sienten fastidiados por mi obra y eso es lo que le está reclamando. Duro es, ¿no? Yo les dije lo que este libro era duro, pero así era. Y eso les decía y les mostraba. Después decía más el capítulo, también, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Que andemos afligidos en presencia del Eterno de los ejércitos. Decimos pues ahora que son bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Bueno, este dicho es como decir que para nosotros el Todopoderoso es injusto, porque los pecadores, vamos a decir así, la gente mala, ellos no son malos, no que conste, ellos se sienten buenos, pero ellos están mirando otra gente alrededor que para ellos son malos, ellos viven felices, a ellos no les pasa nada. Entonces el Todopoderoso es injusto, porque a los que viven en pecado, que viven haciendo lo malo, no les pasa nada, son dichosos. Entonces por eso
como que ya no vale la pena seguir al Padre. Imagínense lo que estaban pensando. Y aunque nosotros diríamos desde aquí mirando, qué terrible esa gente, ¿no? Ese es lo que el Padre quiere hacernos entender, que muchas veces hay en nuestro corazón, surge. Entonces ahora sí, viene el capítulo 4, ¿no? Capítulo 4, ya arrancando, nuevamente continuando con este grupo. Hasta aquí en el capítulo 3 terminaba ya la charla con ellos. Ya el Padre enfocaba al remanente fiel que estaba escuchando la palabra. Ahora el capítulo, en esta porción, estos textos, nuevamente volvemos otra vez a esta gente. ¿Y cómo explica? El advenimiento del día del Eterno sería el momento en que el Padre va a traer su juicio, ¿no? Va a traer su sentencia a la humanidad. Porque he aquí, viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, va a venir un juicio que los va a consumir y no van a quedar de ellos ni recuerdo. Van a ser como estopa, algo que puede quemarse fácilmente. En otra versión dice paja es, que va a quemarse, va a desaparecer hasta las raíces. Dice que va a venir así el día del todo. Pero vamos a ver la nota. Los versículos del 4, 1, 6 corresponden al capítulo 3, 19 al 24 en el texto hebreo, para tener en cuenta eso. Malaquías 4, 1, nueva traducción viviente. El Eterno de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, al día en que va a establecer su justicia. Y siempre la justicia del Padre viene a esas personas que ya les mostró, les advirtió. No es que viene por el que no conoce nada. La persona que ya sabía y a pesar de eso decidió retroceder. Se acerca ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso. ¿Qué es una persona arrogante? ¿Cómo se comporta un arrogante? En la otra versión decía soberbio, que significa que a pesar que él está haciendo entender sus errores, reacciona con una manera pesada, ¿no? Por ejemplo, el Todopoderoso envió al profeta Malaquías, ¿con qué objetivo? Para exhortarles, para hacerlos volver a la senda correcta. Pero ellos, ¿cómo reaccionaron? No, ¿en qué? ¿Qué es lo que estamos mal? ¿Qué es lo que tanto? Reacciona así. Es como cuando alguien te quiere decir algunos puntos que están mal y vos reaccionás como pesadamente, ¿no? Bueno, ese es arrogante. Una persona que no puede hablarle muchas cosas porque opotan de robare, como solemos decir, ¿no? Opotan de robare. Bueno, este tipo de persona es el que se le está reservando este juicio. Menos mal, aquí no hay esa clase de personas. Menos mal. Amén. Bueno, en aquel día, el arrogante, ahora sale el otro, el perverso. ¿Ese quién es? En la otra versión salía el que hace maldad. Esa persona perversa es que, aparte de ser arrogante, no querer que se le corrija, no querer que se le diga nada, comete maldades. Hace cosas malas. O sea, transgrede los mandamientos del Padre, ¿cómo se podría decir? Con perversidad. Hoy existe el que transgrede muchas veces por desconocimiento, por error, por debilidad, pero este no. Este lo transgrede porque quiere dañar a otra persona. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando yo digo una mentira. No mentirás. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero cuando la Biblia se refiere a la mentira, no mentirás, no dirás falsos testimonios, es cuando lo que vos vas a decir le va a perjudicar a otra persona, le va a destruir. Cuando vos decís algo con el objetivo de destruirle a alguien. No sé si me captan. Cuando hay en tu corazón perversidad. Cualquier mandamiento que vos transgredí con ese corazón, el Padre está observando. A ese se le llama hacedor de maldad. Hoy en día nosotros, cuando tenemos tanta religiosidad encima, nuestra religiosidad muchas veces
Increíble esto, ¿no? Nuestra religiosidad nos convierte en perversos. Porque utilizamos muchas veces textos de la Biblia para descargar nuestra ira, enojo o malestar contra alguien, contra esa persona. Pero la Escritura dice bien y vos no hiciste, así que vas a ser culpable. Entonces, ahí hay que analizar qué tipo de corazón yo estoy usando o actuando. ¿Qué tenemos yo? El día del juicio acerca ardiente, o el día arrogante, perverso, serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Esto es muy importante entender, porque para saber realmente sobre quién es que está viniendo el juicio, porque pues, nosotros somos muy juzgadores. Nos gusta decir, y los católicos arderán, y los evangélicos arderán, y los judíos arderán. Todos nosotros queremos que ardan, como Juan y su hermano, ¿no? Dice, pídeme, Señor, que ordene que caiga fuego y los consuma por los samaritanos, porque no le recibieron a Yeshua. Tenemos mucha esa tendencia. Es una naturaleza que tal vez tenemos que romper. Bueno, vamos a Isaías 50, capítulo 5, versículo 24, nueva traducción viviente. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos, refiriéndose al pueblo corrompido, a las uvas amargas, uvas agrias. Pueblo marchita, cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la Torá del Eterno de los ejércitos celestiales. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Hay que entender bien el juicio sobre quién viene. Personas que tenían que traer frutos dulces, esto está hablando de las frutas agrias, ¿no? Frutos que al Padre le agrade, trajeron cosas amargas, cosas agrias. ¿Y qué es esa interpretación? ¿De qué se trata? De haber rechazado la Torá, dice, rechazado, dice. No es que no entendían bien, no lo aplicaron bien, no recibieron un buen entendimiento y por eso no se confundieron. No, entendían muy bien, comprendieron muy bien, pero rechazaron. No queremos hacer estas cosas. Y también han despreciado la palabra del Santo de Israel. No me canso de repetir, parezco malo, ¿no?, cuando digo estas cosas, ¿no? Pero el Padre nos quiere hablar, que analicemos nuestra vida. Analicemos. Yo estoy despreciando su palabra. ¿Cómo se nota? Ya les dije al comenzar. No es que alguien viene y digo, desprecio tu palabra. Aunque en aquella época, en tiempo del profeta Jeremías, por ejemplo, literalmente, algunos rechazaron la palabra. Pero en este tiempo, la gente no, de la boca no rechaza, pero su actitud, su actuar, está rechazando. No sé si me capta. Mateo 7, el Yeshua también habló sobre eso. Yeshua también, Mateo 7, 22 es. Mateo 7, 22. Dice, en el día del juicio, ¿no?, muchos me dirán, Adonai, Adonai, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea, cuando venga la sentencia, muchos se van a presentar y ante él diciéndole, nosotros utilizamos tu cobertura, así se puede decir, ¿no? Utilizamos tus promesas, todas las cosas que estaban en la Biblia. La Biblia de la palabra decía que nosotros teníamos el poder de echar demonios, de hacer estas cosas, hacer milagros, y nosotros adquirimos estas cosas, las hemos recibido. Entonces, de inmediato nosotros podemos entender qué tipo de personas eran. Personas paganas, mundanas o religiosas. Religiosas, así como los de Malaquías ahora. ¿En qué te hemos defraudado? Estaban sintiéndose que estaban bien. Pero Yeshua en ese tiempo el Todopoderoso le va a decir, dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes, que dice ahí, eso está en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿no?, que violan las leyes de Elohim. En la versión Reina Valera dice, hacedores de maldad. Por eso ese día los va a rechazar. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Hacedores de maldad, ¿qué significa? ¿Cómo se dice? Han rechazado la Torah. Entonces nosotros estamos comparando entonces que en Isaías, ¿cuál era la maldad de esa persona? Han rechazado su Torah. Y al rechazar la Torah, le han rechazado al Kadosh de Israel. Números 15:30.
31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, que dice ahí, ultraja o menosprecia ¿cómo se deshonra, había otro, profana, se puede usar esta palabra, al Eterno. La persona que hace, como dice ahí, algo con soberbia. Esta persona que se le explica, se le habla, no quiero que me digan nada. Déjenme tranquilo, yo voy a vivir con mi vida como quiero. Ustedes no son nadie para decirme qué tengo que hacer, lo que tengo que hacer. ¿Quién se creen ustedes para guiarme a mí? Yo estoy actuando, claro, yo sé que no hay esta clase de personas, pero soy un actor. Bueno, hay que entender muy bien estos puntos. Hay que darse cuenta. Porque muchas veces nuestro corazón se quiere llegar a esto. Hay una fuerza negativa que nos empuja a ser malos. Increíble, ¿no? Nos empuja a rebelarnos siempre. Si nosotros queremos hacer lo más bueno, pero hay una fuerza negativa que nos empuja a ser malos. Entonces el Padre nos advierte. Por eso hay mucha advertencia. Esto estaba en la Torá, ¿no? Por eso es una lucha, ¿no? Y esa lucha el Padre está acompañándonos para nosotros vencerla. Por eso somos israelitas. ¿Quién es israelita? El que pelea al lado del Todopoderoso. ¿Con quién peleamos? Con este sistema opuesto a él, negativo. Bueno, continuamos lo que dice la Torá, ¿no? Por eso esto es importante. Más la persona que hiciere algo, que dice ahí, con soberbia. Así es natural como el extranjero. Cuando ustedes, por favor, identifíquense. Cuando están actuando con soberbia, no le están tratando mal a esta persona o a esta persona. Al Todopoderoso le están deshonrando, menospreciando. A él le están haciendo tener en poco. Duro esto, duro. Esa persona esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Eterno y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, la Torá ya advertía también de actuar y comportarse soberbiamente. Entonces Malaquías no está inventando nada, ¿o no? Malaquías, vos sos un mentiroso, el Todopoderoso es un Dios, un Elohim amoroso, Él nos ama, Él jamás caerá sobre nosotros maldición. Ahí está la Torá, la palabra, la constitución de nuestra nación, advirtiendo, diciendo. Igual la gente no quiere oír. No sé si en tiempo de Malaquías decían que la Torá ya era del viejazo, no creo, ¿no? Aunque estamos a las puertas del Vija de allá, pero todavía estábamos en ese tiempo, ¿no? Bueno, continuemos. Vamos a continuar. Entonces, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, entrados ya, arrogantes también, y los que hacen maldad. ¿Qué decían los que hacen maldad? Los que rechazan la palabra del Todopoderoso serán cosa quemable. O sea que su vida, su acción será merecedora del juicio. O sea, van a ser como combustible para el juicio. Van a ser cosas inflamables, no se puede decir, ¿no? Tanto que vivieron contrariamente se convirtieron en algo que se pueda fácilmente quemar. Qué raro, qué terrible. Aquel día vendrán, los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Más a vosotros, espero que no lo tengo en ese grupo, amén. Que no esté hablando a nosotros, amén. Algunos están dudando. Después de haber escuchado esa cosa, algunos, no sé. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí sale una palabra, primero vosotros, que desde mi corazón, desde mi deseo, espero estar ahí entre ellos. Amén. Eso vosotros, que a nosotros nos esté hablando. Por eso quiero siempre quitar toda soberbia. Intento quitar toda soberbia, toda arrogancia, trato de sacar. Porque yo quiero estar en ese grupo de los que temen a su nombre. Esta mañana estábamos hablando con los niños de que el profeta Isaías habló de la redención final, del tiempo de restauración, y mencionó al rey Ciro. Ciro, mi pastor, decía, mi siervo, quien edificará mi templo y quien fundará
hará habitar mi ciudad. Así decía el profeta Isaías. Y después vimos en el libro de Crónicas y de Esdras que Ciro hablaba que el Todopoderoso, el Elohim que creó todas las cosas, me dio todos los reinos y me ordenó que le restaure casa en Israel. O sea que lo que yo podía notar, por más que un rey poderoso, grande, tenía un corazón temeroso. Temeroso. ¿Cuándo pudo haber tenido ese entendimiento? Dice que me reveló, me habló. No creo que ese así no estaba ahí un ángel, le vino, oh Ciro, yo soy el ángel. Sino que estos textos de Isaías se le mostró y el Todopoderoso a través de su rúa le reveló, esto viene de lo alto. Porque alguien te puede mostrar un texto, mira acá dice, pero si el rúa no te revela, no te hace entender que eso viene de lo alto, vos no vas a entender. Lo mismo ocurrió con el faraón en tiempo de José. Fue el Todopoderoso que le hizo entender, este muchacho tiene poder de lo alto, poder celestial. Como siendo un esclavo acusado de querer abusar de la esposa de su general, él le va a dar el anillo del poder y toda la autoridad. En él está el poder de los dioses. Lo mismo fue Nabucodonosor. Por más que era un rey sangriento, al ver la interpretación que le hizo Daniel sobre su sueño, esto no puede ser más que una revelación traída de lo alto. ¿Quién revela esas cosas? El Padre. ¿Por qué a estos hombres? ¿Qué había en sus corazones? A pesar de que eran paganos, idólatras, en sus corazones sabía que cuando algo venía de lo alto era para tenerle temor. Cuando algo venía de lo alto no es para ignorarle. Pero existieron personas que a pesar de que vieron poderes tremendos, se rebelaron. ¿Y dónde estaban? En el pueblo hebreo. En el pueblo hebreo. Después de haber visto las 10 plagas de Egipto, el pueblo hebreo al salir, ¿qué nos has traído aquí? Queremos volver a Egipto. El mar se abrió. Estaban comiendo maná. Moisés, nos trajiste aquí. Queremos volver a comer las cebollas y los pepinos que comíamos allá. ¡Qué bárbaro! El faraón de Egipto en tiempo de Moisés, ¿cuántos milagros vio? ¿Cuántas cosas le mostró? Pero ¿qué tipo de corazón tenía? Endurecido y no tenía temor de las señales celestiales. ¿Qué le había dicho Yeshua a los fariseos? No me crean a mí, está bien, pero crean las señales que yo les muestro. Para que puedan entender, esto no puede ser obra humana. Ese temor que ellos reciban de esas señales va a hacer que ellos puedan confiar en el Todopoderoso. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, mas vosotros que teméis mi nombre, entonces que nosotros experimentamos, vemos la obra del Padre manifestarse. Entonces por eso nos sujetamos, nos sometemos. Nacerá el sol de su justicia. Entonces vamos a empezar a ver la luz. Vamos a empezar a entender. El Todopoderoso se nos va a revelar, dice, se nos va a manifestar. ¿Qué quiere decir cuando aparece el sol? Antes que aparezca el sol, ¿qué hay? Oscuridad. Normalmente cuando se hacen películas de terror, ¿qué se espera? ¿Ustedes vieron alguna película de terror? ¿Qué uno espera que pase para que acabe el terror? Que amanezca. Bueno, parece que no amanece nunca. Una película de terror ahí a la noche y parece que... Bueno, una vez que amanece parece que acabó todo. Ahí ya llega la policía, ahí ya se le lleva a la que sobrevivió de 40 personas. ¡Ay, fue terrible! Bueno, pero ya eso ocurre en el día. Siempre la película de terror termina feliz, pero en el día. Así también, nuestro terror va a acabar cuando el Todopoderoso se manifiesta a nosotros como un sol de justicia. Y en sus alas traerá rescate. En sus alas traerá sacarte de aquel lugar de oscuridad, de aquel lugar de corrupción. Porque eso, una persona que vive conforme a la palabra del Padre, pero está rodeado de corruptos, rodeado de líderes falsos, de maestros que enseñan falsedad, y no tiene opción, no sabe dónde irse, ¿qué espera? Que un día le rescaten de ahí, un día le saquen de ahí. Por eso la cautividad, de ahí que era necesario la cautividad, porque el que era llevado cautivo, ¿por qué era? Porque ha menospreciado esa libertad, porque ha menospreciado todo lo que el Padre le dio. Entonces tiene que anhelar otra vez ser libre, ser rescatado, y ahí en la cautividad experimenta eso. La persona que actuó con soberbia
no le importa, más bien se une, se agrada a los paganos. Bueno, entonces esa persona nunca esperará libertad, nunca esperará salvación. Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y su ala traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nota 4. Punto 2, nota 2. En capítulo 3, versículo 20, según la versión hebrea, ¿no? Pero para ustedes que honran mi justicia, brillará como la luz del sol que en sus rayos trae salud. Esto es muy importante en varias versiones. He visto que nacerá, pero en esta versión me llamó la atención, era Dios habla hoy, ¿no? DHH, si yo leo. Decía, aparte va a traer salud. O sea, esto es importante, miren que estamos en momentos de crisis sanitaria, estamos muy preocupados por las enfermedades que están viniendo de todas partes. Tenemos dengue para el verano y tenemos ahora influenza y agregado a eso coronavirus para el invierno. O sea, tenemos de todo. Entonces, si no es el tiempo de empezar a que el sol de su justicia se nos revele para que nos traiga libertad y sanidad, entonces ¿cuál sería el tiempo? Este es el tiempo entonces, que nosotros como pueblo que estamos viviendo en medio de la cautividad, porque estamos en la cautividad, clamemos al Todopoderoso por esta promesa. Amén. Por esta promesa y que traiga a nuestras vidas restauración, que traiga a nosotros esperanza y sanidad. Sanidad sobre todas las cosas. Dice, brillará como la luz del sol que en sus rayos trae salud, y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. Vamos a dar unos textos de la Biblia que mencionaba algo semejante. Daniel 12. Y nosotros sabemos que Daniel 12 habla sobre los tiempos finales. Miren lo que dice ahí. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué dice ahí? Serán despertados. Desde mi punto de vista, toda esta gente que durmieron en el polvo de la tierra, murieron, ¿verdad? Y querían un día recibir todas esas promesas con las cuales murieron. Con esa esperanza fueron a la tumba, algunos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así está hablando el libro de Daniel. A donde queremos llegar acá es que va a resplandecer, tenemos que ver que el texto es que el sol brillará sobre los entendidos, ¿no? Entonces, Daniel habló algo semejante. Miren, los entendidos, quiere decir que los que han comprendido, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros al leer este texto podemos darnos cuenta que está hablando del milenio. Aunque en Daniel dice, algunos se levantarán para vida eterna y otros para confusión perpetua, sabemos nosotros que la resurrección va a ser en dos etapas, ¿no? Los que van a estar en el reino van a ser cuando comience el milenio. Y 1000 años después, los que van a estar en confusión perpetua y que se vean ellos. Yo ya resucité para el milenio y que se vean los otros ahora después de 1000 años, lo que le va a pasar. Bueno, entonces, esos que resuciten son entonces los que han ido a la tumba con la esperanza de un día resplandecer. Resplandecer y tener esta palabra como su verdad, como su justicia. Daniel hablaba de eso. Bueno, continuemos. Tenemos que continuar. Bueno, estamos en el versículo 3. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en aquel día que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Muchas veces algunos dichos de se consumirán pueden ser literal, pueden ser algunos ejemplos para, como le explicaba, como una rama que se quema. Pueden ser muchas cosas. Lo cierto es que quedarán fuera. Eso es lo concreto, que quedarán fuera de las promesas del Padre. Nosotros tenemos que enfocarnos más en ese punto. Estarán los que van a estar en las promesas del Padre, los que han querido ser parte de la promesa del Padre, los que han anhelado vivir las promesas del Padre y los que simplemente no les interesó. Y recibirán su castigo, ¿no? Como dice la Escritura. Vamos a la nota 3. Eso es el mismo en otra versión. El día que yo actúe, ustedes
pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Justamente Yeshua dio un ejemplo, ¿no? De cuando vos te fuiste a querer llevarle el mensaje de esperanza, de restauración del reino a una persona, y él te rechazó, dice, entonces vos echáis el polvo de tu zapato y te retira. Haciendo entender, esta persona tuvo la oportunidad y lo rechazó. Entonces podemos captar que esta persona, entonces que tu testimonio de aquella vez va a ser contra él una prueba de que él no quiso aceptar la palabra. Y hasta ese polvo que vos usaste, puede ser algo literal, algo superficial, ¿no? Que vos caminaste, el Padre va a usar como, se puede decir, como ejemplo, no, como prueba de que rechazaste a mi servidor, que te venía a traer la esperanza. Versículo 4, miren, acá está muy importante. Acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El Todopoderoso quiere que yo, que soy parte de esos que el sol le va a brillar, que le van a resplandecer, se acuerden de las leyes que se le dio en el monte Sinaí, que le dio a Moisés. ¿Para qué? Precisamente eso van a ser su esperanza. Ahora viene un tiempo de sequía, se puede decir, ¿no? A partir de ahora viene un tiempo de sequía largo. ¿Qué es lo que te va a permitir tener la esperanza para cuando aparezca esa luz que va a brillar sobre mi vida? ¿Qué es lo que te va a permitir? La Torá de Moisés, la Torá que le di a mi siervo Moisés. Con eso tenés que agarrarte para estar fijo y seguro. Amén. Eso le estaba hablando. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Vamos a la nota 4. Jeremías 31:31. Fíjense que esto es muchos años, unos años, se puede decir 170 años antes de Malaquías. Ya el profeta Jeremías había hablado de restaurar el corazón del pueblo que estaba corrupto. ¿Y de qué manera? He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un pacto renovado, restaurado, así se puede decir, ¿no? Nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Las dos naciones que se habían corrompido. Las tribus del norte se corrompieron y fueron llevadas exiliadas por los asirios. Y luego, en el tiempo de Jeremías, las tribus del sur, Judá, se corrompieron y fueron llevadas al exilio por los babilonios. Entonces, como que perdieron la esperanza. Pero en medio de esa tragedia, el Todopoderoso le está revelando a un profeta que va a hacer una alianza restaurada. ¿Y de qué se trata la alianza? ¿De qué se trata ese pacto? A ver. Dice, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, no yo, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Esto es muy importante porque el pueblo fue lo que rechazó ese pacto que hicieron cuando salieron de Egipto, y se refería a los mandamientos. El Todopoderoso nunca rechazó. Ellos rechazaron, y bueno, en la cláusula decía que si ellos rechazan, le iba a ocurrir semejante castigo, y les ocurrió. Entonces, lo que, ¿cómo se puede decir? El punto de la escritura del pacto decía que iba a suceder si alguien la quebrantaba, ocurrió sobre ellos. Pero el Todopoderoso vio entre esos rebeldes, ¿qué vio? Un remanente que, a pesar de que cayeron también en desgracia por todo lo que el pueblo hizo, por los líderes, tenían la esperanza de que haya alguna restauración, recuperación. Tenía esa esperanza. Entonces, para ellos va esta promesa. Voy a hacer un pacto restaurado, porque va a haber un corazón distinto, un corazón que anhela recuperar lo que ha perdido. No sé si me captan, ¿no?
Un corazón que hemos sido, como oró Daniel en el capítulo 9. Ustedes conocen la oración de Daniel en el capítulo 9. Hemos transgredido tus mandamientos, hemos sido rebeldes, no hemos hecho lo que nuestros profetas nos han hablado, lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y ahora Daniel oraba con un corazón. Queremos recuperar esas cosas que habíamos perdido. Este es el nueva alianza que va a ocurrir. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Versículo 33, después de aquellos días, dice el Eterno, daré, o puede ser también, pondré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. ¿Qué significa esto? Van a tener entendimiento de mis mandamientos. No van a más recibirlo como una carga o como una obligación, sino van a aprender, van a experimentar. Y se dice que cuando vos estás en la situación difícil, ahí es donde querés aprender. Empezamos realmente a entender. Entonces, en medio del cautiverio, en medio de la desesperación, ¿qué iba a hacer el pueblo? Iba a empezar a recibir entendimiento sobre los mandamientos. Y eso significaba restaurarse. Y también, aparte de entender acá, ¿dónde otro lado iba a entrar los mandamientos? En su corazón, dice. ¿Qué significa corazón? Sentimiento. No iban más a agarrar los mandamientos porque el pastor dice, o porque el rabino dice, o porque el moré dice, sino porque en su corazón sentían ese deseo. ¿Se me capta? Claro, cuando vos entendiste algo perfectamente y entendiste que es para tu bien, entendiste que nunca el Padre te dio porque no sabía qué hacer y tiró leyes porque no sabe por qué. Ustedes reciban nomás, no saben por qué, pero reciban nomás. Cuando vos entendiste esa cosa que era para tu bien, para tu beneficio, porque te amaba, porque quería darte esperanza, entonces sentí como, gracias Señor, esta ley entonces era para mi bien. Entonces sentí tu corazón como un enamorado. No sé si así se siente, pero sentí especial. Jamás vas a poder decir, qué bárbaro, cómo nos carga el Todopoderoso con semejantes leyes. Yo tanto deseo el cerdo, tanto deseo vivir de esta manera, tanto deseo hacer así, pero estas leyes me interrumpen. Mientras estés haciendo eso, todavía no has renovado, todavía no has estado en exilio, todavía no has experimentado la tragedia. Todavía vives como los hebreos que se asemejaron a Babilonia. Viven satisfechos con Babilonia. Bueno, entonces, y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño a ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ezequiel 36, 25. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia, dejarán de rendir culto a ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré ruach nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, quiere decir que acepte, que entienda, un corazón de carne, dice en otra versión, un corazón sensible. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y aseguren de obedecer mis ordenanzas. En esto consistía la alianza renovada. Continuemos. Por eso les dice en Malaquías que acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. De esto no se deben olvidar. 5. He aquí yo, ahora, 5. He aquí, ahora ya hasta ahí, hasta el 4, se terminó la profecía, se puede decir, se terminó. Esto, esa es la última recomendación que les doy, es que guarden la Torah, guárdenlo en su corazón. Y ellos tenían información de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de que eso iba a hacer que ellos sean restaurados, que perseveren en la Torah. ¿Es así o no es así? Perseveren en la Torah y cuando llegue el tiempo ustedes van a ser, en medio de esta oscuridad, van a ser resplandecidos. Y ahora sí le dice cuál va a ser la manera. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. O sea, antes del juicio
va a venir el profeta Elías. El profeta Elías va a venir a buscar precisamente a esas personas que habían agarrado esta promesa, que habían agarrado esta palabra como parte de su esperanza. Él va a venir por ellos, va a venir a identificarlos, va a venir a llamarlos de en medio de un pueblo corrompido. Así está diciendo. Entonces ellos se quedaron con esa esperanza. ¿Quiénes? Aquellos que aceptaron la palabra, que era un remanente pequeño, según el libro de Malaquías. Ahora, vamos a la día grande y vamos a la nota 5. Vamos a ver qué habla. ¿Cómo es el nombre? Vamos a averiguar un poco de por qué aparece Elías. Si va a venir Elías o alguien semejante a Elías. Vamos a ver qué dice la Escritura. Primero vamos a analizar sobre Elías. ¿Está bien? Su nombre en hebreo es Eliyahu, que significa mi Elohim es el Eterno. Yud He Vav Hei. Mi Elohim es Yahweh. El misterio profético de Elías comienza en la época del reinado de Acab, hijo de Onri, quien gobernó el reino de Israel entre el 874 antes del Mesías y 853. Ahora aparece acá en estos personajes que rápidamente voy a tratar de decirle quiénes eran para entender un poco sobre Elías. Onri fue un rey que era un general, ¿no? El general del rey Sela, que a través de un golpe de estado ocupó el puesto en el reino de Israel. ¿Cuál es la característica de este Onri? Ustedes saben que cuando Jeroboam, el discípulo de Salomón, divide el reino en dos partes, Jeroboam y Roboam, se le ocurre la idea de crear dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, para que el pueblo adore ahí. O sea, él divide el culto en Judá, en Israel. Entonces el pueblo ya no iba más a rendir culto en Jerusalén, sino en Dan y en Betel. Pasando mucho tiempo, reinan otros, después entra este Onri, y a este Onri no le satisface tanto solamente los dos becerros, porque recuerden que los dos becerros, ellos representaban al Eterno para los israelitas. Ellos no creían que estaban adorando a Baal ni a nada. Pero Onri ya empieza a gustarle la adoración a Baal, Istar y otras deidades. Y también empieza a hacer alianza con otras naciones, con los fenicios, que eran muy devotos a Baal y a Istar. Inclusive hace una alianza matrimonial con su hijo y la hija del rey de Fenicia, ¿no? Se llamaba Jezabel. Estoy contando la historia. ¿Y qué significa esto? Que aparte que ya estaban ellos confundidos, los israelitas, adorando a los dos becerros, empiezan a tener ya contacto con gente que adoraba ya a Baal, a Istar, a otra deidad ya, a otro dios, vamos a decir así. Pero en el caso de Onri, él solamente coquetea con Baal. Después muere Onri y aparece su hijo Acab. Acab se casa con Jezabel y ahí sí, atajate. Porque Jezabel le habla a Acab: mira, yo quiero que me hagas un templo a mi Dios, Baal. Yo quiero que tenga profetas. Yo quiero que adoremos a mi Dios. Pero Jezabel, nosotros acá tenemos nuestro Dios, el que le liberó de Moisés y está representado por los dos becerros. Pero eso ya es del viejazo. Entonces, la Biblia dice que Acab era, ¿cómo se dice? Motivado, no sé, influenciado por su esposa Jezabel, dice. Y él permitió la adoración a Baal, Istar, y también perseguir a los profetas. En ese momento, ¿quién aparece? Elías. Y se va. Los profetas están muriendo todos. Y se va y le desafía a Acab. Le da una sentencia de que no va a haber agua hasta que él diga. Y viene una sequía terrible. Precisamente Baal era el dios de la naturaleza, el dios que daba de las cosechas del agua, y no podía haber nada. Y después hay una lucha tremenda, ¿no?, con esta creencia ahí. Pasando el tiempo, el pueblo ya no podía distinguir más, porque salió obligación a adorar a Baal y Istar. Entonces viene Elías y hace, como se dice, el encuentro, la batalla, la guerra, el debate. ¿Y cuál fue la palabra clave que le dio Elías al pueblo? Vamos a ver ahí abajo. 1
Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. ¿Qué dice ahí? Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Eterno, el que les libró de Egipto, el que le hizo cruzar el mar rojo, el que les dio maná en el desierto, si el Eterno es Elohim, síganlo. Pero si Baal, la invención humana, el antepasado de Nimrod, de toda esa falsedad de mezcla religiosa, dice, es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Porque para ese entonces el pueblo estaba como, tenemos que adorar a Elohim, pero también tenemos que adorar a Baal. Baal representa la deidad de la carnalidad, ¿saben? ¿No? O sea que también tenemos que ser un poquito carnales, también tenemos que ser un poquito supersticiosos. No podemos solamente quedarnos adorando a un Dios de historias, a un Elohim de historia. Y ahí el pueblo estaba totalmente confundido, ya no sabía cuál era la verdad. Cuando yo veo esta escena y veo la escena de Juan el Bautista, veo la misma situación. En el tiempo de Juan el Bautista, el pueblo hebreo no sabía si la creencia que estaba siguiendo era la que vino del monte Sinaí, o la que vino de los griegos, o la que vino de los babilonios, o la que vino de los romanos. Ya no entendía más qué es lo que pasaba. Era una mezcla total de creencias y doctrinas en medio del pueblo elegido. Sí, hasta ahora, ¿no? Pues para que podamos entender, ¿no? ¿Por qué tiene que venir Elías entonces? Entonces, ¿qué hizo Elías? Convocó al pueblo, trajo al pueblo y les puso, y los enfrentó a lo que ellos estaban creyendo y les exhortó. Ya no pueden tener un pensamiento de más o menos. Hoy en día todavía muchos hermanos adoran más o menos. Muy mundanos, no, 70% de mundanos y 30% de creyentes. 50-50 algunos. Algunos tienen 60 de creyentes y 40 de mundanos. Así está la escala, hay que ver la escala. Pero el problema no es que estén viviendo así. El problema es que no sienten si está mal o está bien. No sé, ¿te parece que está bien esa forma que viví? No sé, no tengo ningún pensamiento de eso. Ese es el problema. Después vive preocupándose cuando viene la situación y utilizando, Dios mío, ayúdanos. Cuando viene la situación difícil, Dios, ayúdanos. Pero nunca piensa qué camino ha estado viviendo hasta aquí, cómo ha estado caminando hasta aquí, cuántas veces se ha estado burlando el Todopoderoso. Eso no piensa. Entonces vive con dos pensamientos, con dos corazones. Y Elías lo que quería es sacarle de ese pensamiento, que crea solamente en el Eterno. Por eso les llama ahí. Entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. No sabía qué es lo que pasa. No tenía criterio. Generalmente, algunos que se mantienen en silencio es por dos razones. Una, es muy ignorante, no sabe nada. Otra, sabe que cuando habla va a decir macanada. Cuando yo hable, voy a decir una cosa que te pero entonces mejor me callo. Algunos por eso se van en silencio. ¿Por qué no habla, hermano? ¿Por qué no habla? Porque si dice, va a salir su verdad. Lo que pasa es que a mí no me gusta nada, no me importa nada, no me interesa nada. ¿Eso quería escuchar, pastor? Ya, escuchaste ya. Entonces por eso mejor se mantiene callado, ¿no? Otro, yo no entiendo nada, no sé qué es lo que pasa, la verdad no sé cuál es el Dios verdadero. Mi mamá decía que era Baal, mi papá decía que era el Todopoderoso, y yo ya no estoy confundido. Nosotros los domingos nos íbamos a adorar a Baal y los sábados nos íbamos a adorar al Todopoderoso, así éramos. Estaban todos confundidos, totalmente confundidos. Y la situación como estaba, sequía, el pueblo sin esperanza, hambre, igualito como en el tiempo de Yeshua, igualito como en estos tiempos finales. Igualito, la gente toda confundida. Yo prefiero no creer nada, algunas veces. Porque allá están los Baales, allá están los yehovistas, los yahwistas. Yo prefiero no creer nada. Así se quedaron. Qué terrible. Tenía que haber una manifestación grande para que el pueblo obre. Y después, ¿qué pasó? Bueno, saben ya la historia. Cayó fuego del cielo, la ofrenda se consumió. Y Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39. Nueva traducción viviente. Cuando la gente vio esto, ¿qué es esto? El milagro que ocurrió y la obra del Todopoderoso en la ofrenda de paz. ¿Qué dije? Todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: mi Elohim es
Yud He Bat Hei. Así exclamaron, ¿no? El Todopoderoso es nuestro Elohim. El Todopoderoso es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Así decían, ¿no? Identificaron. Su corazón podía irse hacia un lugar. Y ahí, ¿qué nombre dijeron? Eliyahu. Entonces entendimos para qué era ese nombre, ¿no? Tenía un objetivo. Recuerden que el Todopoderoso le pone nombre a alguien para un propósito, para un objetivo. Para que un día el pueblo regrese a su verdadero Elohim. Para eso has nacido, niño extraño, niño raro, que come de esta forma, que vive de esta forma. Para que un día la gente a través de tu vida regrese al Padre. Esa fue la obra de Elías en el pasado. Entonces todo esto está en el libro de Reyes, capítulo 16 al 22. ¿Qué más hay? Bueno, puedo continuar. Hay en Apocalipsis también una mención de una persona semejante a este hombre. Vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 11. Fíjense muy bien. Fíjense muy bien, porque en este caso Apocalipsis, capítulo 11, ya está hablando se puede decir, para nuestros tiempos, para esta generación. Esto ya nos compete a nosotros. Versículo 2 dice, pero en el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos van a aparecer en este tiempo, en el tiempo en que está viniendo ya el juicio para la tierra, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Que significa que anuncien lo que está viniendo, que llamen al pueblo a arrepentimiento, que llamen al pueblo porque el reino del Mesías está ya pisando las puertas, está aquí cerca. Ahora, lo interesante es quiénes son estos testigos, o sea, sus características. Estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Una característica que tenía Elías cuando el rey Ocosías lo mandó llamar y envió soldados y descendió fuego y los consumía. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién fue ese? Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿Quién es el que tiene ese poder? En Malaquías, antes de que termine el libro y nos da recomendación final, ¿qué quiere que hagamos? ¿Cuál es la recomendación final? Guarden y acuérdense de la Torá de Moisés, la que le entregué en el monte Oreb. Eso no lo dejen, no lo suelten. Y después le habla del mensajero que va a venir. Son una combinación. Si vos no guardaste la Torá de Moisés, si vos no tenías en tu corazón esos mandatos, esos estatutos, cuando aparezca este mensajero, no vas a entender qué es lo que está pasando. Le vas a rechazar. Si ustedes leen más, la gente les rechazó, les menospreció, hasta los apedreó. Vamos a ver el versículo 15, 11-15. Estamos en resumen aquí. Ahora miren lo que dice acá. ¿Qué era lo que venía a hacer estos mensajeros? Venían a anunciar la llegada del Mesías, el reino del Mesías. Versículo 15, 11-15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro eterno, del eterno y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, lo que venían a hacer estos 2 testigos es a dar una previa de la llegada ya del reino. Y tenían la misma característica que tendrían Moisés, el que trajo la Torá, y Elías, el que trajo el mensaje de restauración, el mensaje de retornar. ¿Retornar a qué? A la Torá. Entonces, ¿qué necesita vos para ser parte del reino del Mesías que viene? Necesita la Torá y restauración. Ser restaurado, porque si vos venía la Torá sin restauración, no te sirve, no funciona. Amén. Bueno, continuemos con Malaquías. ¿Dónde nos quedamos?
5, no. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Entonces por eso podemos ver que el profeta Elías aparecerá. Entonces podemos darnos cuenta que esta profecía está hablando, más bien parece que está hablando de ese Elías de los últimos tiempos. Porque en ese tiempo es que vino el juicio, vino toda la tribulación final. Y después aparece el reino. Pero antes de eso ocurrió algo. Vamos a versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este versículo nos está diciendo que ese Elías lo que tiene que hacer es retornarnos, hacer que regresemos al Padre, hacer que el Todopoderoso, o sea, que nosotros volvamos a Abraham, Isaac y Jacob, a las costumbres antiguas, y nosotros también adoremos esas cosas, los padres también. Y vamos a ver la nota de qué estamos hablando. Ahí hay unos textos que quería compartir, porque esto tiene mucho sentido. Lucas 1, 16. Está hablando del nacimiento de un niño que va a tener las características de Elías. Escuchen muy bien, estamos hablando de un niño que va a tener las características de Elías en tiempo de Yeshua, pero recién hablamos de un testigo que va a tener las características de Elías en tiempos finales. O sea, estamos hablando entonces de dos Elías que han de venir. Vamos a ver cómo nos explica Yeshua, porque yo quiero preguntarle a Yeshua sobre esta confusión. Él me tiene que dar la respuesta. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel, refiriéndose a el Bautista, ¿no?, se conviertan al eterno Elohim de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres, a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Eterno un pueblo bien dispuesto. Ese iba a ser el trabajo de Juan el Bautista. Y dice ahí que iba a tener el Rúa. ¿Qué significa? La misma mentalidad, el mismo propósito por el cual vino Elías va a tener este Juan el Bautista. Que el Todopoderoso encuentre un pueblo preparado. Quiere decir que él va a venir a buscar a esos que habían agarrado la promesa en Malaquías. A esos que habían agarrado esa promesa. Habían pasado 400 años. Hay más, continuemos. Juan 1:19. Vamos a empezar a investigar sobre este Bautista. Este es el testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Maiconde. Porque era raro, él venía arrepiéntase, venía a llamar, venía convocando gente. Y entonces, no, tenemos que saber quién es este tipo. La religión siempre está raro cuando empieza a aparecer algo que sale de su sistema. 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿De dónde sacaron esa pregunta? Malaquías 4:5. Ah, ¿eres tú el Elías que había de venir según Malaquías 4:5? ¿Qué respondió él? Dijo, no soy. Y ahí me quedo yo sorprendido. ¿No es? Uy, entonces, qué raro. Él dijo que no era. ¿Estaba así o no? Entonces, ¿eres tú el profeta? ¿Quién es este profeta? Deuteronomio 18:18. Moisés dijo que iba a venir un profeta semejante a él, que iba a traer la Torá, la palabra, y a él teníamos que oír. Teníamos que escuchar. ¿Pero qué dice él? No soy. No soy tampoco el profeta. 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Profecía de Isaías, ¿no? Enderezad el camino del Eterno, como dijo el profeta Isaías. Ustedes pueden leer para tener más entendimiento. Entonces, él se identificó como alguien que está llamando al pueblo a ser restaurado. Llamándolo. Él se identificó así. Yo soy alguien que está llamando al pueblo a ser restaurado. Al pueblo que tenía la Torá guardada en su corazón. Vamos a suponer que vos quebrantaste la Torá, pero cuando escuchás lo que Juan el Bautista dice, que has vivido transgrediendo, tenés tu corazón de carne y sentí, y ¿por qué viví así? Te vas a acercar. Pero si tenés corazón de piedra, nunca el pacto renovado llegó a tu corazón, entonces
Lucas 3:7, vamos a continuar, nueva traducción viviente. Cuando la multitud, atiendan bien acá porque esto es interesante. Cuando la multitud acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: vengan acá gente, yo los bautizaré, no importa cómo estén sus corazones, qué pensamientos tengan, vengan todos acá. Así les llamó. Llamada masiva de bautismo hizo. Fíjense cómo les habló. Les dijo: camada de víboras. ¿Quién los advirtió de que huyeran de la ira de Elohim que se acerca? Ahora, ¿cuál ira? ¿De qué está hablando Juan Bautista? Estamos convencidos de que Juan Bautista estaba bien compenetrado en la profecía de Malaquías. Pengo seco y cuamape. Pengo inalape yapoape oía Malaquías, que no le interesa la palabra, que corrompieron, desviaron al pueblo y ahora vienen acá para ser bautizados. Los identifico fácilmente. Víboras, serpientes, duro, ¿no? Juan Bautista. Para Juan el Bautista, también aclarar, para Juan el Bautista, él estaba convencido de que eran los tiempos finales, de que se venía ya el juicio. Él recibió revelación de esto. Bueno, después dice, ahora miren lo que dice el 8, y esto para mí es muy importante, porque bautizar a una persona es muy importante, pero la Escritura habla, ¿no?, que esa persona que realmente viene para recibir el bautismo, ¿no?, quiere o cambia o su mentalidad ya está cambiada. No es que bautizame y después vemos qué pasa. La Biblia menciona así. Si no, yo voy a ser una persona que le tiro al agua y le saco a su suerte. Por la Biblia por lo menos menciona así. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. ¿Cómo tienen que demostrar que se han arrepentido? Con su forma de vivir. Y han vuelto a Elohim. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. ¿Así dice ahí o no? Pero nosotros somos israelitas, somos descendientes de Abraham, somos el pueblo escogido. No significa nada. ¿Cómo viví? ¿Cómo actúa? ¿Cómo anda? ¿Cómo le trata a los demás? ¿Cómo sos con los demás? Eso es lo que tenés que demostrar. Cuando estaban viniendo al bautismo de Juan. Eso no significa nada, porque les digo que Elohim puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha de juicio de Elohim está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y indiscutiblemente este texto me lleva a Malaquías. Me lleva a Malaquías, donde se va a consumir hasta la raíz, ahí le va a cortar. Entonces Juan el Bautista está compenetrado con Malaquías. Y ahí están los que te están viniendo para bautizar con un corazón sin cambiar, sin entender nada, sin renovar sus corazones, queriendo agradar a la persona. Y le está diciendo la verdad. Él está haciendo un filtro real, está buscando a esos que abrazaron el pacto, a esos que guardaron la Torá de Moisés. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Muy buena pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo derecho para la yapota. Yo conozco todo. Yo también leo la Biblia. ¿Cuál leí la Biblia? Es la persona arrogante así habla. Porque claro, cuando vos le hablas, por eso vos tenés que identificar. Cuando vos le hablas a alguien por su vida, es porque está notando que está viviendo mal. No es que muchas veces se equivocó en algunos puntos de la Escritura. Vos estás viendo que está viviendo mal y le quiere ayudar en ese punto. Pero la persona se justifica con los textos que conoce, con la Biblia. Vos ves su vida en error y él se justifica, o ella, con textos de la Biblia. Y ese es como decir: yo soy hijo de Abraham. ¿Me captan, no? Entonces mejor preguntar: ¿y cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir, actuar? Va el ayapoana, no va el aycuarante. Aycuapámago. Entonces, esa ayapoana, esa cuanga ayapota. Pega la ñandella por anduana, cosa que no queremos preguntar. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar y después yo decido qué hago. Y muchas veces no hago lo que la Biblia dice. Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse,
Y preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle la correa de sus sandalias. Él lo bautizará con el Rúa HaKodesh y con fuego. ¿Qué significa fuego? Va a purificar sus vidas, va a quitar toda inmundicia. Él está listo para separar el trigo de la paja. ¿Qué va a pasar con la paja según Malaquía? Se va a quemar. ¿Quién es el trigo? El que va a servir de alimento. Donde se trilla y se juntará el trigo en su granero, el granero de su reino, el milenio. Pero quemará la paja en el fuego. Y eso después vamos a decir eternamente o momentáneamente. Interminable, fuego interminable, dice. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar las buenas noticias al pueblo. Entonces hasta acá, a mí no me queda duda. Entonces Juan es el Elías que había de venir. Pero cuando a él le preguntaron si él era el Elías de Malaquías 4:5, ¿el que respondió? No. Entonces ahí me quedé otra vez con duda, ¿no? Por eso tenemos que preguntarle a Yeshua. Yeshua da testimonio sobre Juan el Bautista. Mateo 11, nueva traducción viviente. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. ¿Y qué dice? Y gente violenta lo está atacando. Cuando Juan empezó su ministerio, el reino de los cielos empezó a manifestarse, dice. Se empezó a manifestar, como dice ahí, avanzando. ¿Qué quiere decir? Empieza a tener forma, pero no quiere decir que ya esté llegando. No sé si me captan. Empezó a verse como que, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Después de tanto tiempo. Pero ¿qué también pasó? Más la gente violenta lo está atacando, la gente que quiere interrumpir. Pues, versículo 13, antes que viniera Juan, todos los profetas y la Torá de Moisés anunciaban este tiempo. Y si uno conoce los profetas y a Moisés, va a saber qué es lo que anunciaron. Pero si sienta que la profeta, ¿qué vio lo que habrán dicho? ¿Qué es lo que ellos anunciaron? Anunciaron tiempo de redención y restauración. Eso era, redención y restauración. No se puede ser parte del pueblo sin recibir la redención, el perdón. ¿Y el nuevo pacto en qué consistía? Perdonaré todos sus pecados. Y después, restauración. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y después, seré su Elohim. Y ellos serán mi pueblo. Ese era el tema de la Torá y los profetas, ¿o no? Entonces, acá está diciendo Yeshua que eso empezó a verse, ¿desde cuándo? Desde, ¿cómo dice ahí? Antes, pero desde que Juan empezó a hablar, se empezó a notar. Pero ya eso se venía anunciando por los profetas y Moisés mucho antes. Ahora dice ahí, pues antes que viniese Juan, todos los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, de Moisés y Moisés anunciaron este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, que dice ahí, fe, emuná. ¿Qué significa esto? Si ustedes están dispuestos a entender que lo que Juan está anunciando, los que Juan le están llamando es para ser parte del reino, que dice ahí, él es el Elías que los profetas dijeron que vendría. Atiendan bien acá, si están dispuestos a creer todo lo que yo estoy enseñando, toda la palabra que se está hablando, él entonces el Elías que había de venir. Y el Elías que había de venir, ¿cuál era su promesa? Que él va a venir para traer restauración al corazón antes que venga el día terrible, el día de la ira. Pero todavía faltaba mucho para el día de la ira. Pero uno necesita que venga, voy en tu corazón, tenés que creer. Y si con ese corazón te morí, vos vas a resucitar para recibir las promesas. O sea, vos tenés que recibir a este Juan el Bautista como el Elías de Malaquías 4:5 por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que Juan el Bautista me ha presentado al Mesías para que yo sea parte de su reino.
No para que yo conozca nomás a alguien que murió en la cruz y todo. No, para que yo sea parte de su reino. Y con ese corazón voy a morir y voy a vivir todo el resto de mi vida y voy a ir a anunciar y a predicar a Galacia, a Corinto, a Tesalonicenses, a los Efesios, a todas partes. El Mesías ya vino a restaurar el reino, el Mesías ya llegó, el reino va a volver, el reino, aunque faltaba mucho tiempo. Porque él tenía la fe. ¿Qué es la fe? La fe es lo que mueve a la persona a actuar para las cosas del Todopoderoso, la fidelidad a la Escritura. Jesús está diciendo estas cosas. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Entienda. Entonces, ese Elías que va a venir antes que venga el reino, el día grande y terrible, ya para mí no va a ser problema. Yo ya le recibí ya, ahora. ¿Cuánto tiempo falta? Para la gente de este tiempo, ¿cuánto tiempo faltaba para que venga el Elías antes que venga el día del terrible? Muchos años, pero ellos ya le recibieron. Ellos ya tienen en su corazón. ¿Ustedes creen que esta gente que recibió esta promesa y la transmitió a sus generaciones, cuando aparezca el Elías en los últimos tiempos, le va a rechazar, le va a ignorar? No, le va a identificar. Aquí ellos le recibieron por la fe. Bueno, el que tenga oído. ¿Hay un texto más? Creo que sí. Mateo 17, 10. Luego sus discípulos le preguntaron, esto para entender, cuando ellos vieron la transfiguración, vieron el reino, al Mesías ya en el reino. Esto es interesante. Yeshua le mostró en el Monte Hermón el reino, le mostró el reino y él glorificado, pero eso era una ilusión, una imagen, ¿entienden? ¿No? Y en ese momento estos hombres que estaban con él, Juan, Santiago y Pedro, le preguntan algo clave, para que vean que ellos también estaban ahí pendientes en la palabra. Luego sus discípulos le preguntaron, Mateo 17:10, ¿no? ¿Por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes que venga el Mesías? Si le preguntan, cuidado con esa pregunta, ¿no? A ver si los maestros dicen que el Mesías va a venir, pero primero tiene que venir Elías a restaurar todas las cosas. ¿Qué le dice Yeshua? Yeshua, versículo 11, contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, dice, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Elías ya vino. El que quiera recibirlo, puede recibirlo. Y el que no, le rechaza. Y al Mesías también. ¿El Mesías para qué viene? El Mesías es la esperanza desde el tiempo de Abraham. Llegó y ellos no le reconocieron. Le rechazaron. No le aceptaron. ¿Por qué no se restauró el reino? ¿Hicieron ellos esa pregunta o no? Si Elías ya vino y el Mesías ya vino, ¿por qué no se restauró el reino? Hechos capítulo 1, versículo 6. Tienen que ir a llevar este mensaje a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que ir a buscar a las ovejas perdidas. La restauración, o sea, el reino, ¿en qué consiste? Consiste en redención y restauración. Yeshua, ¿para qué vino la primera vez que vino? Para redimirnos, para pagar el precio de nuestras culpas. Ahora, ¿qué está haciendo? Ahora nos está restaurando. Ahora está en el plan de restauración. Nosotros somos ya por la fe restaurados y estamos listos para entrar en su reino. Amén. Por la fe, por la fe. La fidelidad, la certeza de lo que esperamos, aunque no lo vemos. Estamos ya listos. Y estamos con nuestra vida anunciando también a muchos que estén listos para aquel día que suene la trompeta. Amén. Vamos a ver Marcos 1:14, el próximo libro que vamos a estudiar. ¿Cómo? Por eso le digo, este texto me llevó hasta ahí, me empujó hasta ahí. Marcos capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea, tierra de los gentiles, tierra donde fueron esparcidos toda nuestra gente, predicando, que dice, el evangelio del reino de Elohim. Atiendan bien lo que vino predicando, el evangelio del reino de Elohim. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, besorá, promesas, las promesas que se le dio en el pasado a un pueblo que está ahora esperando recibirla.
¿De qué? De un reino, de una tierra, de un Elohim que será su Elohim y de un pueblo que será su pueblo, promesa del nuevo pacto. Diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Y eso quiero saber, ¿qué tiempo se ha cumplido? Redención y restauración. Se ha cumplido. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo desde el tiempo de Daniel, desde el tiempo de Isaías? Esperaba la redención. Si ustedes fijan lo que ellos hablaban, el perdón de los pecados y la restauración, el poder regresar a vivir conforme a lo que la Torá establece. Y el reino de Elohim, milenio, se ha acercado. ¿Qué quiere decir se ha acercado? No es que él llegó, está cerca ya. Al venir el Mesías, quien va a ser el que va a reinar en el milenio y estar con nosotros, vivir con nosotros, predicar a nosotros, el reino ya está cerca entonces. Porque eso estaba lejos en tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora está a las puertas del área, como dicen algunos. Se ha acercado, entonces ¿qué hay que hacer? Arrepentíos. Regresen a la Torá y creed en el Evangelio las promesas. Lo que a nosotros nos queda arrepentirnos. Si estábamos viviendo lejos de este mandamiento, tenemos que regresar. Regresando a la Torá, nuestro corazón va a ser restaurado. ¿Qué dice el nuevo pacto? Pondré mis leyes en su mente, entendimiento y en sus corazones, deseo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Voy a purificarlos, voy a limpiarlos para que sean parte de este reino. Amén. Amén. Hoy hasta aquí compartimos el libro de Malaquías.